Hola, ¿cómo les va? Empezaremos la sexta clase de Ministerio Pastoral. En esta hora vamos a considerar la visita pastoral. Punto 9. El pastor y las visitas. La visita pastoral es cuando el pastor visita a cada uno de los miembros personalmente, observa la situación de ellos y los anima en la fe. Algunos señalan que las excesivas visitas pastorales debilitan a los miembros, haciéndolos demasiado dependientes del pastor. Otros señalan que pueden perjudicar la vida de oración y estudio de la palabra del pastor. Puede debilitar la palabra que proclama desde el púlpito, por eso dicen que las visitas pastorales no son provechosas. Pero las visitas pastorales son tareas del pastor. Es un hecho claro que la oración y estudio de la Biblia son las principales actividades del pastor. Pero también es importante que el pastor visite individualmente a cada miembro para escuchar sus situaciones. El pastor no debe descuidar el estudio de la Biblia, la oración ni las visitas pastorales. El pastor podrá pastorear bien cuando hay un justo equilibrio entre la oración, la palabra y las visitas pastorales. Las palabras del profeta Jeremías son una buena instrucción para los que descuidan las visitas hoy en día. Jeremías 23:2 dice: Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Aquí dice, no las habéis cuidado. Con estas palabras Dios reprende a los pastores que están a cargo de las ovejas. La palabra cuidar en original significa visitar. También hoy en día Dios encomendó las ovejas a los pastores y les demanda cuidarlas bien. Por eso los pastores deben visitar diligentemente a los miembros y no ser perezosos en esto. Observemos primero el ejemplo de Jesús para las visitas pastorales. 1 entre paréntesis, el ejemplo de Jesús. Jesús, el verdadero pastor, nos da a los pastores el mejor ejemplo de las visitas pastorales. En Mateo 1:29, Jesús visitó la casa de Pedro y Andrés y sanó a la suegra de Pedro que estaba muy enferma. También hacía compañía. En Lucas 10:38 al 42 visitó a Marta y María, que estaban tristes por haber perdido la vida de su hermano Lázaro. Jesús las consoló. En especial, Jesús no visitaba solamente a los que eran sus amigos. En Mateo 22:23 al 33 visitó a un saduceo. En Mateo 12:2 al 6 visitó a un fariseo. En Mateo 22:15 al 22 visitó a los herodianos.
En Lucas 7:2 visitó a un romano. En Lucas 6:15 a los celotes. En Lucas 19:1 al 19 visitó a un publicano. Jesús visitaba a toda clase de personas. Jesús no solo visitaba las casas, sino que se encontraba con personas en su lugar de trabajo o vida cotidiana, en diversos lugares, a la orilla del mar, en el camino, en el mercado, en el templo, en el municipio de publicanos, etc. Estas actividades de Jesús nos enseñan elementos importantes para la visita pastoral. Primero, el pastor también debe visitar a toda clase de personas sin discriminar a nadie. No debe evitar las visitas a las personas que se le oponen. Es más, el pastor tiene que tener mayor interés por estos hermanos, orar siempre por ellos y, si hay oportunidad, visitarlos activamente. Segundo, no debe limitarse a visitar las casas, sino también debe intentar encontrarse con personas en diversos lugares. Por ejemplo, en caso de algún hermano que trabaja en una tienda de ventas, puede hacer una visita breve, saludarle y orar brevemente por él. Si hay oportunidad, es bueno almorzar junto a un hermano acercándose a su empresa donde trabaja durante el horario de almuerzo. Así como Jesús nos mostró su ejemplo, los pastores de hoy en día también debemos ser diligentes en realizar visitas pastorales. En segundo lugar, veamos sobre la necesidad de las visitas pastorales. 2 entre paréntesis, necesidad de las visitas pastorales. A. Mediante las visitas pastorales se puede saber un poco mejor la situación de los miembros. Solamente con los encuentros públicos del culto de la Iglesia no se puede saber con exactitud la situación de los miembros. El médico puede conocer la situación de la enfermedad del paciente mediante el diagnóstico. Del mismo modo, el pastor podrá conocer más detalladamente la situación en la que se encuentran los miembros visitando sus casas. B. A través de las visitas pastorales se pueden obtener materiales para sermones. Si el pastor no realiza visitas pastorales, puede resultar que sus sermones estén muy alejados de la vida real de sus miembros. Si mediante las visitas el pastor conoce concretamente la situación de los miembros, podrá predicar de un modo más eficaz. C. A través de las visitas pastorales podrá obtener temas de oración. La oración del pastor es muy importante. Si el pastor ora solamente por asuntos generales, el pastorado no podrá ser eficaz. El pastor tiene que orar concretamente por los problemas específicos de algún hermano que está pasando por pruebas, por los hermanos que padecen ciertas preocupaciones y demás diversos problemas. D. A través de las visitas pastorales se pueden fortalecer la fe de los creyentes y evangelizar a las familias de incrédulos.
Obviamente se puede lograr el crecimiento espiritual de los creyentes por medio del culto, pero a través de las visitas el pastor podrá comunicar una palabra que se aplique directamente a la situación de cada miembro. Sobre todo, las visitas pastorales acercan más al individuo y lo cuidan. Por eso, a través de las visitas pastorales, el pastor podrá hacer volver el corazón de los miembros alejados de la iglesia. A través de las visitas se puede afirmar la fe de los creyentes débiles. No solo eso, si hay algún integrante incrédulo en la familia, se da con naturalidad la oportunidad para evangelizar. Veamos los tipos de visitas pastorales. 3 entre paréntesis, tipos de visitas pastorales. Generalmente se clasifican en visita extraordinaria, visita ordinaria y visita especial. Visita extraordinaria se realiza 1 o 2 veces al año. Por ejemplo, la visita al comienzo del año es con el propósito principal de alentar el comienzo del año con firmeza de fe. La visita en otoño es con el propósito principal de alentar a la abundante cosecha espiritual y motivar a la consagración de la fe para el próximo año también. En caso de la visita extraordinaria, el pastor designa de antemano a los integrantes del equipo de visita pastoral para que lo acompañen. Hay que tener en cuenta que si el equipo de visita pastoral es muy grande, puede ser una carga para el anfitrión. Cuando llegan a la casa del miembro, hay que preguntar si tienen algún motivo especial de oración y se procede a realizar el culto. El horario de la visita dependerá de la posibilidad de la familia a la que se visita. Normalmente 30 minutos de duración es lo apropiado. Cuando el pastor ora por la familia, no debe omitir a ningún integrante de la familia. El culto de la visita pastoral es diferente del culto oficial de la iglesia. No debe ser un ambiente muy rígido y serio. Es bueno que el culto se desarrolle de la forma más cálida. El pastor debe tratar a cada uno de manera amistosa en su visita. Debe procurar que el anfitrión se sienta alegre. En especial, en la visita pastoral extraordinaria, los anfitriones suelen preparar comidas. Hay que informarle por medio del líder regional que no se sienta obligado a preparar ninguna comida. En caso de que el miembro desee preparar alimento, de todos modos, sugerirle que no sea demasiado. Las visitas extraordinarias tienen sus ventajas y desventajas. La ventaja es que se puede visitar de manera equitativa sin omitir a ninguna familia. Las visitas extraordinarias son buenas oportunidades para que el pastor se acerque a todos los miembros y conozca mejor su condición espiritual. No solo el pastor, sino que los integrantes del equipo de visita pastoral también lograrán una mejor cercanía con los miembros. La desventaja es que, debido a que, además del pastor,
hay otros integrantes, la visita no será muy profunda. O sea, el miembro no podrá expresar libremente sus profundas preocupaciones familiares al pastor. Además, las conductas inmaduras de los integrantes del equipo que acompaña al pastor pueden perjudicar a la familia anfitriona. El pastor tiene que educar previamente al equipo que lo acompaña para que sean cuidadosos en palabra y conducta y eviten equivocaciones. Luego están las visitas ordinarias. Entre estas están las visitas regionales. Son las visitas sistemáticas semanales que los líderes regionales realizan a sus regiones. También existen las visitas a los que están faltando a la iglesia. En caso de iglesias grandes, se organizan en regiones. Los líderes de cada región visitan una vez a la semana, los viernes, la región que está a su cargo. Luego deben informar al pastor, en especial a los que no están asistiendo a la iglesia. Es bueno que el pastor los visite uno por uno. A los que no quieren que los visite a sus casas, por lo menos hay que llamarlos por teléfono preguntando cómo están y alentándoles apropiadamente. Si la iglesia es muy grande y el pastor no puede cuidar adecuadamente a cada uno, tienen que cumplir esta tarea los líderes de cada región con los copastores y seminaristas. Incluso en estos casos, si hay un asunto de necesidad especial, hay que informar al pastor y el pastor tendrá que visitar personalmente. Finalmente, existen las visitas especiales. Las visitas especiales son a los enfermos, ancianos y creyentes nuevos. Especialmente las visitas a los enfermos es una tarea muy importante del pastor. Hasta las personas que no querían visitas cuando estaban saludables, desean que alguien los vaya a visitar cuando están postrados en enfermedad. Del corazón de ese creyente surge el deseo de que el pastor ore por él y que Dios lo ayude. Obviamente el pastor tiene que visitar a los miembros enfermos, orar por ellos y consolarlos con la palabra de Dios. Las visitas a los enfermos no deben superar los 15 minutos. El pastor tiene que cuidarse para no molestar a los demás pacientes. En caso de que el paciente desee conversar más luego del culto, es bueno escuchar lo que diga el paciente. En especial es importante durante la visita a los enfermos consolarlos con adecuados pasajes de la Biblia. El pastor tiene que recordar y preparar muchos pasajes bíblicos apropiados para cada ocasión. El pastor tiene que expresar compasión hacia el enfermo, pero no debe hundirse en tristeza extrema. El corazón y el cuerpo están relacionados. Aunque la enfermedad no sea grave, si hay preocupaciones en el corazón, puede agravarse la enfermedad. Por otro lado, aunque se trate de una enfermedad grave, si hay alegría en el corazón, se puede lograr la recuperación. Hay que consolar al paciente, pero la actitud del pastor debe estar siempre sereno. Aunque se trate de una situación desesperante, el pastor tiene que mostrar una actitud de fe, indicando que todo ocurre según la voluntad de Dios,
que si es la voluntad de Dios se va a sanar. A los pacientes con enfermedades prolongadas, el pastor tiene que visitarlos con a los pacientes con enfermedades prolongadas, el pastor tiene que visitarlos periódicamente. Los enfermos que no pudieron participar del culto dominical por mucho tiempo serán muy consolados si el pastor los visita y tiene culto con ellos en forma periódica. Siendo el pastor un siervo de Dios, tiene que visitar activamente donde lo necesiten. Si visita a los pacientes de enfermedades prolongadas, hay que consolar y animar a los familiares que están sufriendo. Aunque haya algún familiar incrédulo que se opone a la iglesia, si observa que el pastor visita con periodicidad y consuela a la familia, tendrá un sentimiento favorable hacia el pastor. Llegado el tiempo, ese familiar también será tocado por la gracia de Dios y podrá ser evangelizado. En los pacientes que serán operados es bueno visitarlos un día antes de la operación, o puede visitarle el mismo día de la operación, bien temprano. Al visitar a los pacientes que serán operados, hay que orar sinceramente por la ayuda de Dios. Hay que animar al paciente para que confíe en Dios y tenga paz en su corazón. Hay que orar para que la sabiduría de Dios acompañe a los médicos encargados de la operación y a los enfermeros para que la operación sea exitosa. En caso de pacientes moribundos, cautelosamente, el pastor tendrá que verificar la fe del paciente. Por ejemplo, Señor, se menciona el nombre de la persona, ¿tiene usted la seguridad de fe, la segura fe de que Jesús es su Salvador? ¿Tiene usted la seguridad de que entrará en el reino de Dios cuando parta de este mundo? Si el paciente responde afirmativamente con seguridad, el pastor le podrá animar diciendo que puede aceptar la muerte en paz, por la gracia salvadora y la esperanza del reino de los cielos. Si ante las preguntas del pastor el paciente muestra una expresión rígida o no puede responder bien, considere que es la última oportunidad para que ese paciente escuche el Evangelio. Estudiemos ahora la visita a los ancianos. Es muy importante a nivel social honrar y cuidar bien a los ancianos. En la iglesia también hay que servir bien a los ancianos. Como los ancianos pasan mucho tiempo en casa, es fácil encontrarlos en las visitas. Los adultos mayores son físicamente débiles y no tienen mucha compañía para charlar. Por lo tanto, hay quienes esperan ansiosos la visita del pastor. Por eso, el pastor tiene que interesarse en los ancianos de la iglesia y ayudarles a andar por la senda de la fe el resto de su vida. Si los ancianos se afirman en la fe, serán de mucha fuerza invisible para el ministerio pastoral. Esto es así porque los ancianos que tienen mucho tiempo libre podrán orar más por el pastor y la iglesia. Además, los ancianos son una gran influencia para sus descendientes. Los padres y abuelos que respetan al pastor ejercen una influencia positiva para la fe de sus descendientes,
y esto se aplica a la Iglesia. Con respecto a los creyentes nuevos, la Iglesia debe darles una gran bienvenida y educarlos. El pastor tiene que visitarlos periódicamente y ayudarles a crecer en la fe. Cuando los visita, tiene que comunicarles también las diversas noticias de la Iglesia. El pastor tiene que preguntarle si tiene alguna pregunta sobre la vida cristiana o la Iglesia y responderle amablemente. Además, habrá ocasiones en que tendrá que visitar también a las madres que han dado a luz. Otras veces tendrá que visitar a alguien que se ha mudado recientemente. Si el miembro de la Iglesia empezó un nuevo negocio, también puede recibir la visita del pastor. El pastor puede visitar a un hermano que está pasando por una gran prueba. Además, hay muchas otras visitas pastorales. Al visitar a un hermano que está sufriendo, el pastor tiene que consolarle con palabras adecuadas. Veamos ahora algunas precauciones durante la visita pastoral. 4 entre paréntesis, precauciones durante la visita. Primeramente, el pastor debe guardar en secreto absoluto la vida privada que llegó a saber durante la visita. El miembro le compartió al pastor su situación personal por confianza. Pero si el pastor llega a comentarlo a otros, el miembro se decepcionará grandemente. El miembro creerá que el pastor escuchó sus palabras en forma muy ligera. En el peor de los casos, creerá que el pastor lo ha menospreciado. Sobre todo, se cae la autoridad del pastor. Nadie querrá hablar profundamente con el pastor. El pastor tiene que tener credibilidad ante la congregación. Tienen que confiar firmemente que el pastor no comentará a nadie sobre ningún tema delicado que le hablen. Solo así se conserva una relación profunda entre el pastor y la congregación. El pastor debe ser confidente. El pastor no debe comentar a nadie sobre la vida privada de los miembros. Otra precaución en la visita pastoral: el pastor solo nunca debe visitar la casa donde viva una mujer sola. De hacerlo, dará lugar a las tentaciones del diablo. Aunque el diablo no lo tiente y no haya ningún problema, no es de edificación. El pastor puede ser inocente, pero genera ocasión para malos rumores. Si ocurre esto, por más que el pastor se excuse, causa grandes daños al propio pastor y a la iglesia. Para realizar visitas pastorales, tampoco es bueno que el pastor esté acompañado de una hermana. Por más que sea pastor, no debe pensar que ya ha superado las tentaciones. Aunque no pasa nada, el diablo puede generar rumores extravagantes. Por lo tanto, en estos casos es bueno que el pastor visite junto a su esposa. En caso de que el pastor no pueda realizar las visitas con su esposa,
puede ir acompañado de un anciano, un diácono o algunas personas. La expectativa y reacción de los miembros ante la visita pastoral son muy variadas. Algunos miembros quieren que el pastor los visite frecuentemente. Por otro lado, hay otros miembros que rehúsan las visitas del pastor. Hay ciertos miembros que están muy agradecidos por la visita del pastor, pero la mucha frecuencia en la visita del pastor resulta en una carga para los miembros. El pastor tiene que discernir estos pensamientos de los diversos miembros. Obviamente, en casos de accidentes, enfermedades, grandes sufrimientos y casos especiales, el pastor tiene que visitar. Aquí finalizamos la 6ª clase de Ministerio Pastoral. Muchas gracias.